los más fuertes. De hecho, pues yo meterme a hacer un proyecto, bueno, yo que soy ingeniero de industria, si yo voy a hacer un proyecto que tenga que ver con pregrados y me voy a poner a hacer uno de, qué sé yo, de zootecnia, pues ese no es el fuerte mío, pueda que tenga idea. ¿Sí? De hecho, yo crecí buena parte de mi infancia en una finca, tengo idea, pero no soy zootecnista ni soy veterinario. Y pues un error grande que cometen algunas personas es creer que por tener idea de algo ya son expertos en ello. Entonces, por eso es importante la información que ustedes presentaron hace unos días en la entrega 2, y en esa entrega pues está buena parte de los elementos que van a ser un insumo básico para realizar la evaluación, porque de acuerdo a esos valores es que se puede identificar si el proyecto tiene viabilidad económica o no. Bueno, vamos a revisar entonces acá, que no se me pase una. Entonces dice, evaluación. Alguien que nos ayude a leer esa ahí rapidito, por favor, para que podamos evolucionar. Definición. Determinar mediante la aplicación de técnicas cuantitativas o cualitativas la convivencia o no de asignar recursos a determinado proyecto. Convivencia igual a racionalidad. Conveniencia igual a la racionalidad. Por lo menos, ustedes cuando revisaron las opciones de solución para la problemática, ustedes ahí se basaron en una técnica cualitativa, ¿sí? Ustedes bajo su experticia definieron, y pues la experticia de otros expertos, y usaron de pronto la ayuda de otras disciplinas, pudieron echar mano de toda una cantidad de información de esa determinada área y de ese determinado proyecto o problemática para proyecto, y con eso acogieron una cantidad de elementos que dieron como resultado el tomar la mejor decisión para, no, la mejor solución para ese proyecto, para esa iniciativa de proyectos que ustedes plantearon. Entonces, eso es cualitativo. Ahora hay otras opciones que son cuantitativas, que tienen que ver mucho con indicadores, por lo menos cuando ustedes escuchan que el 90% de los caficultores están en desacuerdo con la baja de pronto en el auxilio para las cargas de café o qué sé yo. ¿Sí? Entonces, eso es un indicador, algo que pueden medir o en porcentajes, en números, en segmentación de poblaciones, bueno, etcétera. Para este caso, entonces ustedes ya han hecho, ya han tenido la posibilidad de interactuar con una evaluación cualitativa, que es lo que han, de una manera muy honesta y muy acertada, bajo su conocimiento y el conocimiento de otras personas en las cuales se han apoyado en unas fuentes primarias, que son esas personas o esos sitios de referencia, o en unas secundarias, que son documentos en la medida de lo posible, lo más recientes, ¿cierto? Porque pues yo basarme en información, por lo menos de un cambio en un mercado, un valor en un mercado, basarme, por decir algo, en unos indicadores del DANE o de alguna otra entidad que sean por ahí del 2008 al 2010, y estamos a 15 años o más, pues no sería lo lógico, ¿cierto? Porque si yo me voy a basar en volúmenes de exportación, si es que voy a exportar, o en volúmenes de producción de un sitio, ¿qué tal que de pronto hablemos de un pueblo del Tolima, cualquiera, Valema, por decir algo, que voy a hablar de una cosa loca, es solo un ejemplo, que por lo menos eran muy dados a producir arroz, y de pronto como a esta altura del arroz el costo de los insumos y demás ha aumentado, ¿cierto? Entonces de pronto buena parte de la población de Ambalema ya no cultiva arroz como cultivaba en el 2012. Entonces yo cómo voy a hablar de volúmenes de producción y de aprovechamiento de esa materia prima, ¿cierto? Y ya esa gente no cultiva eso, yo no puedo basar en eso, porque probablemente las cifras de hoy día van a ser casi nulas si esa población cambió fuente de explotación para sus terrenos. ¿Sí? Entonces, importante tener eso claro.
Entonces era como para que entendiéramos más o menos lo que tiene que ver con indicadores, que en muchas ocasiones, por lo menos a los inversionistas, les interesa mucho eso. Cuando estamos hablando de que no tenemos todo el dinero para un proyecto, tenemos que basarnos mucho en tener esa claridad, esos indicadores. Bueno, ¿qué porcentaje de aprovechamiento tiene tal materia prima en el producto, en la producción? ¿Cuál sería el valor agregado de pronto de lo que es harina, convertirlo en pan, por decir algo? O de lo que va a ser de pronto el café recién cosechado al café que ya va a ser seco y de pronto tostado y segmentado para distintos mercados. Entonces, cosas como esas nos sirven para que la persona diga esto es viable o no es viable, porque la verdad los inversionistas en muchas ocasiones pueden no tener un conocimiento técnico, pero a ellos lo que sí les interesa es tener claro que su dinero, además de que se recupere, le genere algún tipo de rentabilidad en el tiempo. Ojalá a corto plazo, pero pues obviamente dependiendo de la vida útil de proyectos, así mismo se hacen, la idea de en cuánto tiempo recuperan su inversión y en cuánto tiempo pueden pretender tener una rentabilidad. Y pues así mismo hacer la comparativa de si esa rentabilidad les es viable para invertir en ese proyecto, que es digamos, una idea de una persona, un grupo de personas, o más bien lo dejan en banco en un CDT, por decir algo, que lo tiene ya, o lo tienen en una finca raíz en X ciudad, o lo tienen terrenos de pronto en ganadería, los alquila para ganadería, qué sé yo, cualquier cosa que en lo cual estén enfocando su capital. Listo, entonces aquí tenemos en la evaluación, tenemos que revisar los costos menos versus los beneficios. Si esos costos, conforme a los beneficios, son aceptables, si son buenos y son mayores a lo que es el riesgo, por decir algo, que va a generar de pronto en miras de poder poner en riesgo ese dinero, entonces vale la pena o no vale la pena invertir. Lo que yo les digo, por lo menos, si usted tiene alguien que me dé un valor aproximado, alguien que tenga o que algún familiar tenga un dinero en un banco para que me diga qué rentabilidad les está dando el banco. Un aproximado. No les voy a preguntar ni el banco ni cuánto tienen en el banco, ¿no? ¿Qué rentabilidad más o menos creen ustedes que da un banco hoy día por un dinero que ustedes pongan ahí en la cuenta de ahorros, por decir algo? ¿Ninguno? ¿Ninguno ha tenido una cuenta o un familiar que tenga una cuenta? ¿Nadie? Bueno, entonces digamos, ¿No es un 3, vamos, 4, 5% anual? eso, más o menos por ahí está. Ahí está el evento de que en ocasiones eh, los gobiernos atacan muchos frentes para la pobreza, ¿no? Parecen que para atacar la pobreza, pero una de las iniciativas que hace más pobre a una población es que buena parte de la población generalmente es, digamos, figuran como pobres, ¿sí? Como medios y escasos recursos. Resulta que ¿qué hay que hacer para eso? Pues endeudarse para poder adquirir algo. Y casi siempre las tasas son muy altas y los intereses que ellos dan por los dineros que usted tiene guardados son muy bajos. Por eso es que los bancos no se quiebran, ¿sí? Pero eso casi ningún gobierno lo maneja porque ellos también tienen una, una cuota de inversión en los gobiernos de todos los países prácticamente. Entonces, lo que se me decía ahorita, 4 o 5%, antes era el 12 o por encima del 12 cuando nosotros éramos jóvenes. No era tampoco la gran cosa, pero del 12 al 5 de los días, fíjate que es menos de la mitad. Pero entonces, bueno, digamos que va a ser el 5. Entonces, ¿qué va a hacer una persona? Si tiene, por decir algo, 50 millones ahí guardaditos y le está produciendo el 5, paga el manejo de la cuenta y demás, pero pues no es del otro mundo, prefiere tenerlo ahí que de pronto tenerlo debajo del colchón para que lo asalten o invertirlo en alguna cosa que de pronto no le va a dar rentabilidad. Entonces le presentan a ustedes un proyecto de 50 a 30 millones y ahí viene la iniciativa de decir,
Ustedes tienen que convencer a esa persona de que es más viable poner ese dinero en la producción que ustedes van a plantear, ¿sí? Sea primaria, sea de explotación, de transformación, lo que sea, que tenerla guardada en el banco. Lo mismo que harían si fuera una, una cooperativa o si fuera un banco, que les hiciera como el banco agrario y demás, que le hiciera ese aporte y ese crédito, pues tienen que convencerlos de que esa vaina sí es real. Que si no, lo que van a hacer al banco no es porque sea humano, porque no quiera quitarle a usted las cosas, no van a decir que a mí no me sirve tener terrenos, tener eh, de pronto una cantidad de máquinas que utilizan allá, porque al banco le sirve que tener fluidos para que la gente utilice el dinero y le genere unos recursos directamente, más que ponerse a venderle la casa o a venderle la finca. A ellos les sirve más esa liquidez. Eso es lo que hace el banco. El banco en 8 días puede con 20, 30 millones, si usted le debe convertirlos en 50, porque ellos los ponen a rotar y los van a convertir en interés, que es de primer, segundo y más pisos, que eso sería ya otra explicación que se les daría más adelante, si fuera un poco más profundo el curso. Listo, entonces, ya sabemos que tenemos unos costos y tenemos que revisar si los beneficios son aceptables para asumir esos costos y para asumir también ese riesgo de esa inversión de sus costos. ¿Listo? Que hay que revisar que tenga menores inconvenientes y que no sean mayores, como está aquí anotado aquí abajo, que sean menores y no mayores, porque si mal son los inconvenientes, que serían los riesgos, que las posibles ganancias que voy a tener, pues la verdad no es viable, ¿sí? Pero si el beneficio es alto, sobre todo en lo económico, y tengo pocos inconvenientes, que por eso ustedes ya hicieron una pequeña selección de la opción más adecuada para resolver la problemática inicial, ¿cierto? Entonces ya decimos pues, que es conveniente continuar con el proyecto, que es por eso que ya estamos en esta parte, porque ustedes ya han agotado todas sus zapatos que utilizaron en la entrega 1 y en la entrega 2. Quiere decir el perrito que aquí, a pesar de que ya hemos avanzado todo eso, todavía nos falta identificar, porque hay ocasiones en que usted, lo que yo les decía en la presentación del encuentro pasado, uno pues tiene un proyecto y uno se enamora de ese proyecto, ¿sí? Como cuando usted tiene servicios, yo no sé si a alguno le ha pasado los servicios, y usted alimenta el servicio y lo consiente y lo baña y le hace, y cuando llega el momento que el servicio ya está de 12, 14 arrobas y toca pasarlo al papayito, ya usted para vender el marrano se complica porque ya usted le tiene un cariño al marrano. Entonces, así mismo pasa con el proyecto. Si usted está enamorado del proyecto, pero ese amor es ciego, pues no le va a servir para esta etapa que viene ahorita. Listo, entonces tenemos evaluación ex ante, que ahí tenemos la comparación de las alternativas, ya tomamos una decisión, ¿no? Eso fue lo que ustedes hicieron, o me equivoco. Ya me dicen los que están aquí conectados. Sí, Eso sí, fue lo que señor. ustedes hicieron, ¿no? Ustedes compararon las alternativas. Ustedes vieron bajo la experticia y lo que consultamos, esta es la que, mejor dicho, esta es la que va a sacarla del estadio. Esta es, ¿sí? Entonces, por eso estamos llegando a este término, porque ya ustedes pasaron esa iniciativa. Listo. ¿Por qué hay que evaluar? ¿Sí? Porque hay diferentes alternativas, pero no podemos hacerlas todas. ¿Sí? Si tuviéramos la loca idea de que tenemos dinero y nos calman los nervios gastarlo, pues dirían no hagamos una, hagamos las tres o las cinco. Lo importante es que el problema se soluciona, pero como esa no es la iniciativa, la necesidad es resolver una problemática, pero al tiempo esa problemática también genera unos recursos. De hecho, muy buena parte de ustedes estarán inmersos en la nómina y en el proyecto. No creo que me esté equivocando. Y pues nadie va a trabajar, por más que yo quiera solucionar esto, pues yo no puedo trabajar solo honoris causa porque resulta que yo nomás para mantenerme yo requiero unos recursos. Yo me transporto, yo como, yo me visto, ¿sí? Tengo que pagar unos servicios públicos, tengo que pagar unos impuestos del sitio donde yo vivo, o si no pagar un arriendo.
Pues todos esos son gastos y pues por más que yo quiera, mi tiempo yo tengo que hacerlo valer porque si no, pues entonces complicado. ¿Sí? Y por lo mismo, porque lo que estamos hablando acá, no somos millonarios que nos calmen los nervios de gastar el dinero. Hay unos recursos limitados que no podemos poner en riesgo, porque peor aún sería, aun cuando sea un proyecto, por ejemplo, familiar, y que tenemos unos recursos, y no, escogimos la alternativa, pero nos equivocamos de alternativa. Y entonces, ¿qué pasa? Los poquitos recursos que habían de la familia nos los comimos y el problema siguió. Entonces, como no nos podemos dar ese lujo, por eso es que se evalúa, para tener de todas la mejor y la más óptima, ¿sí? Porque resulta que también puede darse el caso de que todas tres sean viables y todas tres resuelvan, pero si hay una que es la más económica y va a ser lo mismo, ¿sí? Como cuando usted consigue un vehículo, ¿sí? A mí me ocurrió en un proyecto que estuve y había compañeros y todos teníamos carros normalitos y había uno que tenía una camioneta 4500 centímetros cúbicos y todos llegábamos al mismo sitio y el hombre a veces no llegaba a la camioneta porque no tenía con qué echarle gasolina, pues imagínense, esos 4500 era como tener tres carros de nosotros prendidos al tiempo. Va a hacer lo mismo porque el tipo llegaba al mismo sitio que nosotros, porque no era ni una zona inhóspita, ni mucho menos, era una zona carreteable. Entonces, ¿sí ve? Puede uno dar un mejor aprovechamiento a los recursos en la medida en que van a cumplir tanto la misma función de satisfacer una necesidad. Entonces, en eso tenemos que ser muy objetivos, porque de hecho ustedes que son profesionales se van a dar cuenta que cualquier entidad que los contrate o para la que ustedes vayan a prestar un servicio X, así no vayan a hacer parte de su planta de personal, que ustedes van a dar una asesoría, a la empresa le interesa que usted quería ahorrar 100 pesos en una unidad, ellos multiplican una vez en 50.000 cuánto van a ahorrar y ahí es que toman la decisión. Listo. Entonces, bueno, no solo por qué evaluar, sino también cuándo hacerlo. Listo. ¿Cuándo hacerlo? En la etapa de preinversión, que fue lo que ya es lo que ustedes han estado haciendo, ¿cierto? La de inversión, que es cuando ya se lleva esto que ustedes han planteado a la realidad. En la de operación, que es cuando ya decimos, bueno, del año cero, que es cuando yo hice la inversión, cuando ya construí la planta, lo que ustedes hicieron fue digamos, la preinversión, la etapa de preinversión, los análisis, el estudio de mercado, todo eso es lo que hemos estado haciendo, ¿sí? Que dentro de eso van los estudios de mercado que a veces son in situ, con entrevistas y toda esa vaina. Ustedes lo manejaron desde el punto de vista de fuentes secundarias, pero igual tienen los datos ahí, ¿sí? Que la etapa de inversión, entonces, bueno, cuando yo ya monto el cultivo o monto la planta de, como decía el profe, la planta de explotación lechera o de transformación lechera, ¿cierto? Esa es la inversión, que generalmente es lo que llamamos año cero. Año cero, ¿por qué? Porque no estamos produciendo. Generalmente cuando hablamos de año uno 2 3 4 5 son los años contables en los cuales se va a manejar, porque ya está operando la planta, ¿sí? Entonces ya no es etapa de inversión, sino de operación. Generalmente esa etapa de operación tiene que ver con la vida útil del proyecto, ¿no? Porque eso es lo que le va a hacer a usted saber que en realidad en ese tiempo se va a recuperar la inversión y va a dar ganancias, ¿sí? El feliz término de ese tipo de análisis en la etapa de operación, en los flujos de caja y demás, que apunta a que usted por lo menos tenga un punto de equilibrio, es decir, cuántas cargas de café o cuántos kilos de determinada legumbre o fruta o cuántos litros de leche tiene usted que transformar para llegar al punto en que usted no pierda, en que usted lo que invirtió lo pueda llevar. Pero obviamente ese punto de equilibrio le ayuda a uno solo a identificar qué hacer para no perder.
pero uno que si ahí para arriba es que tiene que empezar a mirar, porque pues, nadie compra pan para vender pan, son las viejitas, ¿no? Ya después de eso, entonces viene la etapa post ejecución, que ya es revisar al final del ejercicio si de verdad logré el objetivo y la proyección que yo tenía en las evaluaciones previas. Perdón. Si de verdad hice lo que tenía que hacer. Y tenía que vender 1000 litros de leche diarios para lograr el punto de equilibrio y estaba apuntando a vender 1500 para ganar, si de verdad vendí los 1500 o vendí 1300 o cuántos vendí diarios y en realidad cuánta fue la rentabilidad de ese proyecto en la vida útil que se planteó. Listo, entonces, ¿quién me ayuda a leer este? Por favor. Buenas. Dijo el espiritista, ¿hay alguien ahí? Yo, profe, yo leo. Listo, listo. Bueno, Dice, evaluación en la preinversión. sí. Determinar la vida útil del proyecto u horizonte de operación. Proyección del flujo de ingresos y o beneficios relacionados con el proyecto. Uh-huh. Identificación de los recursos de inversión y operación del proyecto. Determinar la tasa de interés de oportunidad a aplicar al proyecto. Que ahí esa tasa de oportunidad es la que yo les digo. Eso es lo que tenemos que revisar para decirle a la persona, vea, la oportunidad es eso, generarle una oportunidad a la persona, decirle, vea, usted está ganando al 5% en el banco, venga con nosotros que yo le voy a dar el 8, o el 12, o el 20, ¿sí? Emocionarlo para que esa persona se nos venga para acá y nos invierta en el proyecto. Lo que yo les decía, vea, por eso le dice preinversión. Ustedes que dicen, ustedes ya han estado revisando y tienen que tener claro cuál va a ser la de útil. De hecho, por lo menos en el caso de la parte agrícola, pues ustedes van de acuerdo generalmente a los periodos vegetativos, ¿cierto? Y a los periodos de cosecha de los cultivos. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, también está la predicción del flujo de ingresos y beneficios. Eso es el flujo de caja, ¿sí? Ver cuánto me va a entrar en ese tiempo que ya planteé, cuánto me va a entrar por año, desde el año cero, que probablemente no me va a entrar nada, pero me salen de operación para recuperar lo del año cero y los gastos operacionales, porque si bien es cierto, en el año cero se invierte harto, porque eso es el año de inversión, de montar la planta, de montar el cultivo, de montar todo, pues en los otros años también van a haber unos costos porque hay unos operarios, hay unos jornaleros, porque hay unos, si tengo un cultivo, pues tengo que hacer unas abonadas, tengo que utilizar unas semillas, y eso se va a hacer en unos tiempos específicos. Y eso no se aplica solo, alguien tiene que aplicarlo y alguien tiene que hacerle seguimiento. ¿Listo? También entonces, para eso se requiere entonces identificar los recursos tanto en la inversión como en la operación. Tener claro todo eso para que eso se nos convierta en números. Para de ahí sí llegar entonces al último, que es lo que les digo yo acá de la tasa de interés de oportunidad, que eso se define teniendo ya el flujo de caja y demás con unos Excel, que eso se les va a explicar más adelante. Listo. Beneficios del proyecto. Listo, entonces tipo de beneficios. Beneficios directos. ¿Cuáles serían los beneficios directos? Pues generalmente los beneficios directos son los ingresos directos, valga la redundancia. ¿Qué es lo que va a recibir usted? Pues por los productos, bienes o servicios que usted va a producir con su empresa o con su proyecto como tal, ¿cierto? Dice venta de activos que se reemplazan, ¿sí? Ganancia o pérdida, por lo menos una, una máquina que ya cumplió su vida útil y se va a reemplazar, pero se puede vender por algo, o un vehículo. Un vehículo tiene una vida útil de 5 o 10 años, dependiendo cómo lo planteen en la vida contable, ¿cierto? Entonces usted dice, cumplió los 5 años, puedo hacerle mantenimiento y seguirlo usando, o puedo usarlo simplemente ya como se pagó en teoría porque era hasta 5 años y ya cumplió. Entonces yo puedo, si dentro del proyecto está todo adquirido, otro de pronto que me compre las emociones, pero entonces ese no lo voy a votar. Ya que no le voy a hacer mantenimiento, alguien sí me lo compra, entonces esa plática se devuelve.
y sirve pues para ayudarse en el proyecto también, ¿no? Venta de los subproductos o desechos. Lo que pasa también en la parte vegetal, ¿cierto? Lo que pasa también en la parte agroindustrial, por lo menos en las lecherías, que están en los sueros, por lo menos cuando se manejan peces, y que eso se utiliza para la parte de porcicultura, que pues da muy buena biomasa para cuando se está haciendo levante de cerdos para cría, ¿sí? Entonces, bueno, con fines de carne y demás. Bueno, aquí dice otro, ahorro en costes. Por lo menos lo que estamos haciendo acá, y lo que ustedes van a hacer, dice reemplazo un procedimiento administrativo manual por uno computacional. Y eso que yo les digo de sacar esos valores, esas tasas de oportunidad y todo eso, eso antes se hacía a mano. Y ahorita usted coge un Excel y el Excel se lo hace en 5 minutos. Antes duraba 2, 3 días haciendo eso. ¿Cuánto le vale el trabajo pagarle 3 días a una persona para que haga una vaina como esa? O para que haga un flujo de caja. Si no acuerdo que los libros de caja cuando no estaba el Excel como ahora, los contadores y todo eso tenían esos cuadernitos inmensos y eso sacaban o pegaban una hoja con otra. Eso era la locura, ¿sí? Entonces, también, como eso tocaba hacerlo a mano, pues tenían los costos del tiempo que utilizaban personas con una experticia para hacer eso. Ahorita usted, desde que usted sepa manejar el Excel, él mismo le da las operaciones matemáticas y financieras ahí. Bueno, si se reemplaza de un vehículo viejo por uno nuevo para transporte personal, bueno, ya lo hablamos. Menor valor de impuestos por representaciones con nuevos equipos. Cuando hay algunos alivios tributarios por manejar de pronto, por lo menos en el caso de vehículos o maquinaria que produzca de pronto después de un determinado tiempo, se cambia la tecnología y entonces ya dicen este tipo de combustible es nocivo para el ambiente, entonces vamos a dar un beneficio tributario para los que no utilicen, por decir algo, diésel, sino que ahora van a utilizar es la cascarilla del arroz. Entonces, pues, las máquinas que utilicen cascarilla de arroz como combustible van a tener un beneficio tributario para la empresa. Entonces, se puede hacer, ¿sí? De hecho, lo ambiental, a pesar de que es muy subvalorado, a veces es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que es la parte ambiental y la parte social, para las empresas, hoy día las entidades, por estar en el boom y en la moda, los gobiernos regionales y locales apoyan mucho ese tipo de cosas que les ayudan como muy, mucho como estandarte para decir que están haciendo un cambio y un aporte a la sociedad y al medio ambiente y demás, ¿cierto? Entonces, pues igual está muy bien, o sea, si lo hagan por propaganda, lo que sea, pero cuidar el medio ambiente y aportarle a la comunidad también está bien. De hecho, si usted está bien con la comunidad que le circunda su empresa o su planta de producción, pues el día que necesite apoyo, el día que, bueno, el día no lo quiera que le esté quemando la planta, pues al menos van y le ayudan a echar agüita con balde, o al menos lo avisan, vea, se le está quemando la planta o le está quemando el cultivo. ¿Listo? Aquí dice, la otra recuperación del capital de trabajo. Eso ya, pues obviamente va anclado a que hagamos una muy buena eh, selección, no solo cuantitativa y cualitativa como lo hablamos. Dice el valor de desecho, valor que podrá tener el activo al término del proyecto. Entonces, de pronto, si ya no vamos a terminar a continuar con el proyecto, entonces, ¿cuánto me valdría de pronto las, tanto las máquinas, los medidores, de pronto los drones, que es que estoy manejando agricultura de precisión, ¿sí? Y no lo voy a continuar haciendo, es una idea descabellada, pues si algo me funciona yo lo estoy haciendo, pero yo quiero venderlo, entonces cuánto lo puedo vender y pues eso también me sirve como un valor agregado ahí que puedo sumar a las ganancias de los que van el proyecto. Su posición de venta, valor contable, bueno, eso tiene que ver con la depreciación, rendimientos futuros al término del proceso. Concepto de coste de oportunidad. Entonces, aquí está lo que yo les decía. Depende si el recurso tiene una alternativa de uso. Esta la tenemos que brindar nosotros. Porque si hay una persona que tiene un CDP y tiene 5.000 millones y pues la persona
pues para tener 5.000 millones en UCT tiene que ser que tiene mucha plata, ¿cierto? Al menos mucho flujo económico. Entonces va a decir, bueno, yo denme usted la razón para que yo de esos 5.000 saque 200 y se los ponga usted en un proyecto, o 500. Entonces, hay que revisar factores como preferencia por la liquidez, la productividad y capital que está teniendo en este momento, ¿cierto? Y aquí lo que habla de aversión al riesgo es eso, que usted le demuestre con hechos que el riesgo es muy pequeño, que es muy bajo y que es más bajo que tenerlo en el banco, ¿sí? O que es igual, que teniendo igual riesgo, porque todo tiene un riesgo, nada es efectivo. Lo único efectivo en la vida es la partida de este mundo, pero eso está efectivo para todos. Entonces, si usted le diga a la persona que tiene ese dinero, o que usted mismo, si tiene ese dinero, yo en lugar de ponerlo guardado en el banco en este, voy a ponerlo en este proyecto porque este proyecto tiene una mejor rentabilidad y una mejor expectativa de producir un recurso más eh, atractivo, por decirlo así. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O no hemos perdido? Sí, señor. Listo. Si en algún momento tienen alguna duda, por favor me preguntan. Listo. Recuerden que yo no tengo problema porque me pregunten por ahí. De hecho, ustedes van a tener que tener esto muy en cuenta, porque a pesar de que eh, se vea muy teórico, como van a tener que llevarlo a la evaluación, igual hay varias cosas que tienen que corregir de pronto lo que se les hace las entregas. Entonces es importante que lo tengan este tipo de elementos claros para que entiendan el por qué es que a veces se hace tanto énfasis en que la información sea real y que sea como muy aterrizada y coherente. Porque es que si usted tiene, por lo menos, de un rompecabezas, de cuenta que el proyecto es un rompecabezas, y si usted las piezas mezclaron fue 2 y 3 rompecabezas, y hay piezas que a usted no le cuadran, pues ¿cómo arma eso? Cuando es un rompecabezas, generalmente una de las cosas que uno utiliza es los colores, ¿no? Para que el color, y este tiene moradito, como que va con este otro moradito. Pero si esa vaina tiene un poco de colores raros, porque son de distintos rompecabezas, de 3 y 4 rompecabezas, pues usted se va a reventar el foco. De hecho, nunca lo va a terminar de más porque las piezas no son coherentes. Y si están incompletas, pues lo mismo, no le va a dar porque se le van a quedar un poco de huecos y el rompecabezas jamás se va a terminar de armar. El proyecto es una cantidad de piezas que tienen que ir engranadas para tener un feliz término. Por eso a algunos se les ha hecho observaciones, porque en un lado hablan, por lo menos de un municipio, y después van y se ponen a hablar por allá de Europa, ¿sí? Como cuando van a hablar del mercado. Y dice uno, bueno, pero sí, o sea, chévere que vendan en Europa, y por lo menos el Helix Aspersa, que es que el Helix Aspersa se vende, eh, es un caracol terrestre, pero que es de consumo, porque tiene un alto contenido de proteína y tiene unas grasas insaturadas que son buenísimas para el organismo, para la gente que tiene colesterol y triglicéridos. Entonces, bueno, y entonces se vende excelente en Francia, por decir algo, y un plato vale más de 15 euros. Y que entonces usted se pone entonces a vender ese cuento. Chévere. Pero usted dice, bueno, sí, allá. Y si yo me pongo a producir aquí en estas pesas, ¿quién me lo lleva hasta Francia? ¿Cierto? ¿O cuánto necesitaría yo producir para llevarlo a Francia? ¿Qué certificaciones de higiene necesito yo para llevarlo hasta Francia? ¿Cuánto me vale un convenio? ¿Dónde lo gestiono? ¿Ven? Toda una cantidad de cosas. Yo no puedo solo decir que lo voy a llevar a Francia y que en Francia lo compran y que lo compran a tantos euros el kilo, ¿cierto? Sino que yo tengo que ver cómo hago yo para llegar hasta allá. Y si no, ver que hay alguien aquí que me lo compre, que de pronto sí tenga ya los permisos, tenga la capacidad también de producir la cantidad que le van a comprar, porque en Europa usted no le compran menos, le pueden comprar 2 o 3 contenedores en la semana. Y usted jugando con la media hectárea de la finca suya, entonces pues, dice uno, y en Europa, y en todos los convenios internacionales tienen el problema de que usted no cumple,
se ven cumplido en alguna, simplemente como hay varios competidores, ustedes lo sacan de una vez de la competición y no le vuelven a pedir. Entonces, por eso es que tiene que ir todo como de la manita, no hacerlo no por molestarlo, ¿sabes? De pronto uno, como les digo, como uno se enamora de eso, uno de pronto dice, ah, es que me están molestando mucho, porque me dicen que haya esto con esto, tiene que compaginar, no, por eso, porque tiene que ser coherente, porque ustedes, por más que sean descabellados, esta herramienta es muy utilizada hoy día en todas las empresas, en todo, tanto así que ahorita ya hablan hasta formación por proyectos, desde los colegios ya están hablando de formación por proyectos. Entonces, ¿por qué? Porque todo tiene que tener una coherencia y una trazabilidad para obtener un beneficio. En el caso de la educación, pues obviamente pues, es que las personas salen con la mayor capacitación posible, pero en el caso de los proyectos generalmente es que tenga una monetarización, ¿listo? Listo, entonces dice elementos básicos para la evaluación. Entonces, ya hablamos de la inversión, entonces hablamos de tierra, construcciones, mejoras en esas construcciones, infraestructura, maquinaria, estudios, patentes, que son los derechos de utilizar una determinada tecnología, por ejemplo, honorarios de elaboración de proyectos, porque hay gente que tiene la idea, pero no sabe, se le paga a un experto, un especialista o un magíster en formulación y evaluación de proyectos, costos de operación, entonces dice mano de obra, que ya lo hemos hablado. Así que el que siembra la semillita hay que pagarle, así mismo como al gerente que está ahí dirigiendo los servicios, que es algo que hacen no se tiene en cuenta, hay que mirar dónde va a colocar su empresa, su proyecto. Hay gente que ve un proyecto y chévere y lo monta allí, esto es la vereda Don Fulano, que resulta que algún amigo fue a la alcaldía, resulta que convirtió esa vereda ya figura como urbana y resulta que es estrato 4, porque ya montaron 3 o 4 mansiones. Imagine usted pagando agua y energía, estrato 4, y por ahí ese estrato 4 resulta que usted necesita energía trifásica, eso tiene un sobrecosto adicional. Entonces, ¿a dónde va a llegar usted nomás pagando energía? Todo eso hay que revisar. Insumos, cuánto vale, no solo cuánto valen los insumos, sino cuánto vale llevarlos hasta donde usted eh, tiene de pronto el proyecto. Materiales y la amortización de los créditos, porque depende de lo que les decíamos, no siempre tiene toda la plata de la mano, ¿no? Usted tenga 500 millones guardados, falta un fideicomiso a mis papás, ¿cierto? Generalmente toca apoyarse en alguna entidad financiera y hay que revisar también cuánto tengo que pagar yo, porque si me voy a poner a trabajar no me puedo pagar el banco, pues tampoco le digo. Mis ingresos, ventas de productos, los subproductos que deseamos como el suero este de los cerdos, valores de salvamento de algunos activos, ingresos netos, entonces la diferencia entre los ingresos y los costos que tuve para generar esos ingresos. Horizonte de vida útil, pues ya lo tenemos claro que es la vida útil que generalmente ustedes en el estudio técnico ya tuvieron que haber aterrizado. Interés de oportunidad, tasa de actualización y de descuento que se aplica al proyecto. ¿Listo? Bueno. Listo. Dice, flujo general del presupuesto, ingresos y o beneficios. Casi siempre se habla de algo monetario, ¿no? A menos que sea de pronto lo que hablamos, descuentos de pronto en algún impuesto o alguna cosa que se tenga que pagar como entidad. Costos de inversión y reinversiones, cuando por ejemplo toca hacer alguna reingeniería o alguna adaptación de algún equipo, podría ser un ejemplo. O de pronto el pago de una patente que sea periódica, ¿cierto? O una actualización de un software que ya cambió y que toca como un software en la empresa tienen que ser licenciados, entonces eso también cuenta. Costos de operación, costos totales, que son todos los anteriores, ¿cierto? Y el ingreso neto, que es cuánto fue lo que ingresó, quitándole todos los costos totales. Eso es lo que en realidad a usted le quedaría, o a ustedes. Listo. Entonces,
en el flujo de caja, lo que yo les decía, miren que en el año cero, aquí figura al final que es negativo. ¿Por qué negativo? Porque solo sale plata, no entra. Es muy raro la vez que ingresa algún valor en esa fecha. Ah, sí, se podría entrar de pronto en ese, si usted tiene un crédito, pues ahí le entra. Pero obviamente usted sabe que eso es un ingreso pues que tiene una anotación contable, pero usted sabe que eso en sí no es que le esté ingresando, que no es que no lo esté ganando, sino que lo están expresando. Hay que tener esa claridad. Bueno, en el año uno, pues entonces los ingresos totales, pues obviamente suben, ¿cierto? Los costos de operación, pues ahí tienen que entrar y los costos totales también tienen que ingresar. Entonces hay que revisar la diferencia entre los ingresos y los costos totales para ver qué es lo que pasa ahí, si vale la pena en ese primer año animarse. De hecho, hay ocasiones que a veces, dependiendo si es a 10 años o más tiempo, hay veces que hasta los 2 primeros años puede todavía figurar con un ingreso negativo, pero con un valor negativo, los ingresos totales, perdón, el ingreso neto, pero pues hay que revisar que no se mantenga en un negativo alto, ¿no? Porque si en el primer año, en el año cero, perdón, tengo 270 millones a contra, ¿cierto? Y aquí en el año uno, a pesar de estar entrando unos ingresos por venta de productos, sean bienes o servicios, y en el año 2 y resulta que 270 aún sigo perdiendo 150 en cada año, pues esa vaina está complicada. Y mejor darme cuenta aquí en el análisis primario del flujo de caja cuando estoy haciendo la simulación que cuando ya tenga la plática invertida. Porque ya después de haber invertido 500 millones en el año cero, ya es complicado bajarme de ese avión. Listo, muchachos. Vamos a dejar ahí y ahorita a las 8 retomamos para que tomen agüita. Y yo también tomar agüita aquí. ¿Listo? Ya ustedes tienen el enlace, entonces nos vemos ahí en 15 minutitos, 14.